de la fe. Amén. Juan 14:1. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Una vez más dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Tomen el asiento, hermanos, tomen su asiento. La palabra de Dios, hermano, aquí está hablando Jesús a sus discípulos. Ya eran los últimos momentos en los cuales Jesús, en forma física, estaba con ellos. Dice la palabra de Dios que Él empieza a comentar esto, hermanos, empieza a decirle a cada uno de ellos, a todos juntos, les dice: no se turbe vuestro corazón. Y hermanos, empezando a buscar qué significa turbe. Bueno, turbe es alterar, es inquietar. No se inquiete su corazón, no se altere su corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también a mí. Él hablaba, hermanos, acerca de la fe. Él hablaba, hermanos, acerca de que el corazón de cada uno de ellos, el corazón de cada uno de nosotros, no se altere, no se inquiete. Tengamos fe en Dios, que tengamos fe en Jesús. Y empieza la palabra de Dios a hablar acerca de la respuesta de cada uno de sus discípulos. Y veo, hermano, la respuesta en cada uno de ellos. Habla Tomás y después habla Felipe. Y Felipe dice unas palabras, hermano, que también hasta parece, ahorita lo vamos a leer, parece como si fuera algo sorprendente la pregunta acerca de lo que le dice Felipe. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis. Y ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús claramente está diciendo: si me ves a mí, ves al Padre, y yo y el Padre somos uno solo. Si me ves a mí, ves al Padre. Le está diciendo, más dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, y te entendemos y te creemos. Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero la pregunta, hermanos, que quiero que nos enfoquemos, la que le hace Jesús a Felipe: tanto tiempo que he estado con ustedes, con vosotros, y no me has conocido, Felipe. Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. Dios ha rescatado nuestra vida, hermanos. Dios ha salvado nuestra vida, nuestra familia. Ha hecho milagros grandes en nuestras familias, en nuestros familiares. Ha hecho grandes milagros en nuestros conocidos. Ha hecho grandes milagros en nuestra propia vida. En los discípulos, hermanos, dice la palabra de Dios que era tanta la cantidad de milagros que ellos veían a través de Jesús. Mas cuando Jesús les dice a sus discípulos: si ustedes ven lo que ustedes están viendo, ven al Padre en mí y yo soy en el Padre. Mas Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y ahí donde Jesús le pregunta: oye, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido. Si yo te estoy diciendo algo, si yo te estoy mencionando algo, si yo te estoy predicando algo, si yo te estoy asegurando algo, ¿por qué no me crees? Las obras que yo he hecho las hago en el Padre. Y si no me crees a mí por lo que yo te estoy diciendo, créeme por las obras.
A veces nuestra fe, hermanos, no alcanza simplemente, hermanos, a lo que llega a nuestra mente, a lo que llega a nuestra vista. Mas dice aquí la palabra de Dios: tanto tiempo que he estado con ustedes, tantas cosas que he hecho con ustedes, tantos milagros que Dios ha hecho en tu familia, y aún no le creemos a Dios. Tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y aún dudamos que Dios puede hacer las cosas. Dice: si no me crees por lo que estoy diciéndote, créeme por las obras. Si no me crees por lo que yo te estoy diciendo que así va a ser, que Dios va a salvar, que Dios va a sanarte, que Dios va a obrar un milagro en tus hijos, que Dios va a obrar un milagro en tu familia, que Dios va a obrar un milagro en tu vida. Si no me crees así, créeme por los milagros que he hecho en ti, créeme por las obras. Si no me crees por lo que te digo, créeme por las obras, por lo que has visto en mí, por lo que Dios ha hecho en ti. Debemos recordar y ver, hermanos, lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, lo que Dios ha hecho con mi familia, con mi padre, con mi hermana, que lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios transformó mi familia, verdaderamente transformó mi familia. Y por eso Jesús le dice a Felipe: mira, tanto tiempo, tantos milagros, tantas cosas que tú has visto, y aún no me crees. Si no me crees por las palabras, créeme por las obras. Créeme por lo que yo he hecho. Créeme por los milagros que has visto. Créeme por las transformaciones que has visto en tu familia, que has visto en tu hogar. Créeme por lo que yo he hecho con tus padres. Créeme que así como yo ayudé a tu madre, como ayudé a tu padre, como ayudé a tu familiar, voy a hacerlo contigo. Créeme por las obras, por los milagros que has visto. A veces hemos visto tantos milagros, hemos visto tantas transformaciones que Dios ha hecho, hemos visto tantas transformaciones de corazón, de personalidades, hemos visto tantos cambios en las mentes, hemos visto tantos milagros que Dios ha hecho. Y cuando viene nuestro tiempo, hermanos, de prueba, y cuando viene nuestro tiempo de asegurar lo que Dios está diciendo, así Dios va a obrar en mi familia, yo estoy seguro que Dios va a obrar con mi hijo, con mi hija. Cuando venga el momento, hermanos, de declarar que así va a ser las cosas, entra la duda. Y así como quizás como Felipe decimos: pues muéstranos lo que dices. Muéstrame lo que me estás diciendo con tus palabras. Y a veces en una ocasión yo hice este ejercicio de poner, en lugar del nombre de Felipe, puse el nombre de Eduardo, que era mi nombre, y le puse: tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me conoces, Eduardo. Aún no me conoces. Aún no sabes de lo que soy capaz, aún no has visto todo lo que he hecho por ustedes, aún no has visto los milagros que he hecho, y aún dudas que pueda salvarle, que pueda rescatarle, que pueda sanarle, que pueda proveerte. Por eso dice Jesús más adelante: mira, créeme de perdido por las obras, créeme por lo que tú has visto. Creámosle a Dios, hermano, también por todos los milagros, por todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Para Dios no hay nada que sea imposible. A veces nuestra duda, hermanos, a veces la duda, a veces por eso empieza: no se turbe vuestro corazón, no se inquiete tu corazón, no se altere tu corazón. Porque tener el corazón inquieto, alterado, asustado, preocupado, vienen las dudas. Juan capítulo 6, hablando de Felipe. Juan capítulo 6, versículo 5.
Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Habiendo una multitud, no era de multitud de 10, 15, 20, una multitud de miles. Mas dice Jesús a sus discípulos, y en eso estaba Felipe, hermano, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice: mas esto lo decía para probarle. Mas esto lo hacía para probarte. Mas estas cosas son para probarte. Era necesario que se hiciera un milagro. Era imposible comprar el pan para miles de personas. Era imposible obtener el dinero para comprar el pan a toda la gente. Era imposible darles alimento. Como muchas veces es para ti y para mí, es imposible cambiar la vida, el corazón de un familiar. Para ti, para mí es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Él es posible. Mas esto lo hacía para probarle, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que Él iba a hacer. Jesús ya sabía, hermanos, lo que iba a hacer. Yo tengo una frase de hace muchos años que leí en un libro muy antiguo, en la cual decía: tú haz lo posible y Él se encarga de lo imposible. Tú haz lo que esté a tu alcance, lo que puedas hacer a tu alcance, tú hazlo. El milagro lo va a hacer Él. Quizás yo siempre le he dicho, un dolor de cabeza ni lo podemos sanar nosotros. El que hace los milagros es Él. El que va a obrar en tu familia es Él. El que va a traer la sanidad, la salvación es Él. ¿Por qué dudamos muchas veces? ¿Por qué la duda? Si has visto que Dios ha hecho milagros, que Dios ha transformado, que Dios... Una vez dije: si tú eras más difícil que tu hija o que tu hijo, tú eras más difícil y Dios te cambió, que no pueda con tu hijo, con tu hija. Dios puede obrar y Dios lo va a hacer, hermanos. Dios sabe lo que va a hacer, pero muchas de las cosas, de las preguntas, de las situaciones, es para probarnos, para probarte. Para saber qué vas a hacer, cuál es tu reacción. Y en esta ocasión, hermanos, era tanta la gente que había que alimentar. Era imposible que los alimentaran ellos, era imposible. Mas respondió Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Él sacó, hermanos, juntó entre los discípulos, dice 200 denarios. Era imposible que con esa cantidad alimentar. Dice, y para que a cada quien agarre de poco no se puede. Él rápidamente tomó lo que tenía a la mano, lo material, y dijo: con esto no va a alcanzar. Es verdad, hermanos, muchas veces con lo que usted cuenta es imposible salvar. Y quizás es imposible sanar a alguien, cambiar las vidas de esa mujer, de ese hombre, cambiar su vida, transformar su vida. Ni aún con todo el dinero que usted tenga lo puede lograr. 200 denarios es imposible.
Todo esto era para probarle. Muchas de las situaciones en las cuales tú estás viviendo en tu casa, en tu hogar, es para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para saber qué vas a hacer, y a lo mejor vas a sacar el dinero y decir, pues tengo esto para arreglar la situación. No, hermanos, es imposible que con dinero arregles una vida, es imposible. Todo esto es para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios ya sabe lo que va a hacer, hermanos. ¿Qué le hubiera bastado decir a Felipe y a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y a Felipe decirle a Jesús, es imposible. Tú eres el que obra los milagros. Pero ellos con lo material, con su esfuerzo, quisieron hacer algo que es imposible para ellos. Muchas de las situaciones en las cuales tú estás ahorita es imposible para ti, por más que te esfuerces, es imposible. Mejor acércate a Dios. Para Él todas las cosas son posibles. Hay situaciones en las cuales tú no puedes, por más que te esfuerces. Deja en manos de Dios. Que no se turbe, que no se altere, que no se inquiete tu corazón. Cuando vienen los temores, cuando vienen las preocupaciones, cuando vienen las angustias, hermano, muchas veces entra la duda ahí en medio. Muchas veces dudamos cuando estamos alterados, cuando estamos inquietos. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando? Felipe, ahí tienes a Jesús. ¿Por qué dudas, Felipe? Si me has visto los milagros que he hecho. ¿Por qué dudas? ¿Por qué no me crees? Si no me crees por la palabra, créeme por los hechos, por lo que he mostrado, por lo que te he demostrado. Y a ti también te digo, créeme por los hechos, créeme por lo que he hecho en tu familia, créeme por lo que he hecho en tu propia vida. Acuérdate lo que Dios hizo con tu vida, lo que Dios hizo en tu familia, lo que Dios hizo contigo. Estamos en un tiempo de tantas dudas. Estamos en un tiempo tan difícil, hermano, que estamos dudando y olvidando lo que Dios hizo en nuestra vida. Se nos olvida tan rápido lo que Dios ha hecho, hermanos, los milagros. Y creemos que con nuestro esfuerzo, y creemos que con nuestro dinero, con lo material, y creemos que con nuestras capacidades podemos hacer los milagros que solamente a Dios le corresponden. Versículo 8 de Juan capítulo 5. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2, siempre nos le dimos de esta palabra, de 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Es una pregunta más. ¿Qué es esto entre tantos? Vea la fe que ellos tenían. Vea la fe que estaba por los suelos. Tenían a Jesús a un lado. Decían, pues, ¿qué son estos pececillos? ¿Y qué es esto entre tanto? Aquí que tengo 200 denarios, pero a lo mejor ni les va a alcanzar un poquito, una migaja a cada quien. Vean la fe que ellos tenían estando Jesús con ellos. A veces nuestra fe, hermanos, puede flaquear tanto, y a veces podemos dudar tanto, y teniendo a Jesús
Teniendo a Jesús a un lado, hermanos, teniendo la respuesta a un lado, teniendo la paz a un lado, teniendo, hermanos, la seguridad a un lado. Ellos estaban aún dudando, hermanos, buscaron dinero, hermanos, y luego encontraron a esa persona que tenía esos 2 pececillos. Y ¿qué es esto para tanta gente? Teniendo a Jesús, muchas veces nosotros tenemos la respuesta aquí, hermanos, en su palabra, tenemos aquí la paz y la seguridad y dudamos. Y por eso yo aclaraba y decía la pregunta que Jesús le decía a Felipe: tanto tiempo que te he mostrado, tanto tiempo que he estado contigo, tantas veces que te he demostrado las cosas, y aún dudas y no me conoces de lo que soy capaz. Nuestro corazón se inquieta, se altera, hermanos, y estamos dudando de lo que Dios es capaz. Estamos dudando. Siento que hay tanta duda, hermanos, en el pueblo de Dios. Siento que hay tanta duda. Y sacamos el dinero y sacamos lo material y empezamos a decir, pues, ¿qué va a alcanzar con esto? ¿Qué vamos a alcanzar con lo que tenemos? Y empezamos a ver con nuestros ojos las cosas. Que estamos dudando tanto de lo que Dios es capaz de hacer. Imagínense la cena, juntando el dinero, juntando esos peces. Mira, ¿qué es para tanta? Y Jesús ahí en medio, y Jesús con la respuesta, y Jesús, el Dios de los milagros, estaba ahí, pero ellos no lo podían ver. Entonces Jesús, versículo 10, dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos. Y los discípulos, a los que estaban recostados, en mismo los peces, cuánto querían. Cuánto querían, dice 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y a veces a nosotros nos llega una mala noticia y ¿cómo lo voy a hacer mañana? Y a veces a nosotros nos llega un recibo muy alto y ¿cómo lo voy a hacer? Tenemos un Dios que nos ha demostrado una y otra vez lo que es capaz de hacer por ti y por mí, una y otra vez. Y por eso le dice a Felipe: tantas veces que he estado contigo, que has visto milagros y aún no me conoces. Felipe, y si aún por la palabra que yo te estoy diciendo no me crees, mínimo créeme por los hechos. Mínimo créeme por las obras. Mínimo créeme por lo que yo he hecho en tu vida. Mínimo cree por lo que yo he hecho en tu familia. Cómo te sané, cómo te salvé, cómo te rescaté, cómo hice con tu hogar, cómo te proveí en aquella ocasión, cómo te ayudé en aquel trabajo, cómo te liberté, cómo te rescaté. Acuérdate, si no me quieres creer por la palabra, por lo que yo te estoy diciendo, créeme por los hechos que tú has visto. Acuérdate cómo Dios te rescató. Acuérdate cómo Dios te salvó, cómo Dios te ayudó en aquella ocasión, cómo para ti era imposible y Dios hizo los milagros. Acuérdate, si no quieres creerme a la palabra, a que te estoy diciendo que todo saldrá bien, créeme por los hechos, créeme por lo que yo hice en tu familia, créeme que cambié totalmente tu hogar, tu destino, tu familia. Créeme por eso. Acuérdate lo que yo hice en tu vida. No dudes.
A veces la duda viene tantas veces que perdemos esa paz. Juan capítulo 14, versículo 26, el 27. Versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Una vez más dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe, no te alteres, no te inquietes. Que no se inquiete tu corazón, que no se altere tu corazón. No tengas miedo. En verdad, hermanos, a veces, por eso cuando yo leía esto de Felipe, decía: qué Felipe tan incoherente, o qué Felipe tan olvidadizo, o qué raro Felipe, estando con Jesús se le olvidó lo que Jesús era y ya no le creía a Jesús, y le decía: muéstranos al Padre y me basta para creerte lo que tú me estás diciendo. Y ese Felipe muchas veces somos nosotros. Que Dios nos dice que Él nos va a ayudar, que Dios dice que Él va a proveer, que Dios nos dice que Él va a hacer con nosotros, que Él nos dice que Él va a libertar a mi hogar, mi familia, que Él me va a sanar, que Él me dice que Él va a estar conmigo todos los días, que Él me dice. Y dudamos de que aún con falta de trabajo Él pueda proveerme. Y dudamos que Él me pueda sanar. Y dudamos que Él pueda sanarme de esta enfermedad que tengo tantos años con ella. Y dudamos que Dios pueda rescatar a mi hijo, rescatar a mi hija. Y dudamos que Dios pueda ayudarme en el matrimonio. Y dudamos que Dios pueda ayudarme y yo pueda perdonar y que olvide y que no tenga rencores. Y dudamos de que Dios pueda transformar mi familia. Y dudamos de que Dios hará un milagro. Y así como Felipe empezamos a dudar. Señor, no te creo, Jesús, no te creo, muéstrame al Padre y con eso me basta. ¿Verdad que muchas veces nosotros somos así como Felipe y empezamos con las dudas? Señor, tu palabra dice que tú vas a hacer conmigo, pero para mí es bien difícil creerte que tú me vas a sanar de esto que es imposible. Que tú vas a rescatar a mi hijo es imposible. Si yo lo veo más hundido, si yo lo veo más difícil, más lejano, es imposible. Y Jesús se acerca y te pregunta: tanto tiempo que he estado contigo y no me crees. Aquí dice: no me conoces. Tanto tiempo que he estado contigo y no me conoces. ¿Sabes qué, Eduardo? Si no crees y si estás dudando de mi palabra, mínimo acuérdate de las obras que he hecho con tu familia. Acuérdate de lo que yo hice con tu padre, de lo que hice con tu madre. Acuérdate cómo te liberté, cómo te sané. Acuérdate cómo te proveí. Acuérdate. Por las obras, acuérdate lo que yo hice. Mínimo, si no crees a la palabra, acuérdate. Acuérdate lo que yo hice contigo. En verdad, a veces que dudamos tanto, hermanos, nuestro corazón
turba, se inquieta, se altera por las situaciones que estamos viviendo cada quien, cada familia, cada hogar. Pero dice, no se turbe, no te inquietes. No te inquietes. Salmo 43, versículo 5. Salmo 43, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbes en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Él es el salvamento delante de mí y el Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Y por qué te alteras? ¿Y por qué te angustias? Espera en Dios. Él es la salvación, espera en Dios. Él es la sanidad, espera en Dios. En esa paz que solamente Dios da. Espera en Dios y Dios hará. Espera en Dios y Dios salvará. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te alteras? Espera en Dios. Hemos visto los milagros que Dios ha hecho y dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo por siempre. Así como obró mi hogar, así como obró mi vida, va a obrar con mi hijo, va a obrar con mi hija. Pero viene esa duda, hermanos, que altera, que inquieta. No te alteres, no se inquiete tu corazón. Espera en Dios, espera en Dios. Él es la salvación delante de mí. Él es nuestro Dios. Salmo 42, versículo 9 en adelante. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y vuelve a decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Él es salvamento delante de mí y el Dios mío. Él es mi salvación. Él es mi redentor. Él es mi sanador. Él es el que me conoce. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te conturbas? Vea, hermanos, que está hablando de una persona que dice, se quebrantaron mis huesos. Te has olvidado de mí, oh Dios. Mis enemigos se burlan, se están burlando de mí, se están riendo de mí. Y están preguntando, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué no veo la respuesta? Que no se inquiete tu corazón, que no se turbe, que no se altere. Ten la confianza, ten la certeza, ten la esperanza de que Él va a hablar, de que Él responderá a tu oración, de que Él responderá a tu petición, de que Él responderá a tu necesidad. Ten la confianza, ten la certeza. Créele a Dios en su palabra, créele a Dios. No dudes, porque muchas veces viene la duda, hermanos, muchas veces viene el estar turbados, la turbación a nuestra vida, la inquietud, y viene la duda. Espera a Dios. Y me encanta que termina, Él es el salvamento. Él es el rescate. Él es la salvación. Y me encanta que dice, y el Dios mío.
y Él es mi Dios. Y Él es mi Dios. Ten paz, ten confianza de que Dios va a responder. Ten confianza de que Dios obrará en tu familia, en tu hogar, aunque tú muchas veces veas la situación con tus ojos más complicada, más difícil o más lejana. Ten la confianza de que Dios obrará. Él es tu salvación. Él es mi salvamento. Él es mi rescate. Él es mi Dios. Me encanta que termina ahí el Dios mío. Me encanta, hermanos, cuando un versículo remata y da la certeza, Él es mi Dios. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Él va a obrar como tenga que obrar. Yo seguiré esperando en Él. Él va a obrar y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Muchos de nosotros, hermanos, nos encontramos así como Felipe, dudando. Pero miren, hermanos, Dios nos hace esa pregunta: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Su palabra está llena, hermanos, de tantas bendiciones y de tantas promesas para contigo. ¿Por qué dudamos? Abra su Biblia, hermanos. Vamos a ver Mateo, capítulo 14. Ya voy a terminar, hermanos. Es una palabra sencilla, pero que nos hace meditar en que recordemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. 14, versículo 29. Hablando Jesús con Pedro, y Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Jesús, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y dice: oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y voy a decir Pedro: pues vi la tempestad, y vi el viento, y vi los problemas. Y va a decir Jesús: pues aquí yo estaba, aquí estoy contigo. ¿Por qué dudas que Dios va a obrar? ¿Por qué dudamos que Dios va a obrar? ¿Por qué estás dudando que Dios va a salvar a tu familia? ¿Por qué estás dudando? Esa es la pregunta del día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad en Él, echando toda nuestra preocupación en Él, echando todas nuestras peticiones en Él, echando toda preocupación, ansiedad, inquietud en Él. Dice, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de mí. Usted está preocupada o preocupado, eche toda su ansiedad en Él, toda su preocupación en Él, porque Él tiene cuidado de mí. Que no se inquiete, que no se altere, que no se turbe tu corazón. Miren, hermanos, muchas veces yo he dicho de esto. Cuando uno está preocupado, cuando uno tiene ansiedad, cuando uno no tiene paz, toma las peores decisiones que se imagina. Yo siempre lo he testificado, muchas veces he tomado decisiones que han afectado bastante a mi familia por la desesperación, por la inquietud, por la presión. He tomado decisiones que han afectado a mi familia y me tomaron años
años salir de esos problemas, años. Día tras día era presión, día tras día era la presión. Porque en ese momento no tenía paz y tomé las peores decisiones que afectaron tanto mi familia, tanto mi hogar, que había momentos, hermanos, en los cuales no teníamos ya para comer. Pero eran decisiones que yo tomé por andar turbado, por andar inquietado, alterado. Tomé las peores decisiones que me costaron años salir adelante. Hasta que llegó un momento que le dije: Dios, tú eres mi paz. Dios, pongo toda mi ansiedad, porque era bastante la ansiedad que ya estaba padeciendo. La pongo delante de ti, ayúdame. Hasta que puse todo, en verdad, todo en manos de Dios. Dios hizo lo imposible. Y Dios cambió la situación de mi hogar, de mi familia. Pero hasta que puse todo en manos de Dios. Porque hay cosas que nosotros, por más que hagamos, que saquemos el dinero, que saquemos los denarios, los pesos, no podemos arreglar. O que traigamos los 2 pececillos, no podemos arreglarlo. Él es el que hace los milagros. Señor, aquí está esto, ayúdame. Yo no puedo solo, ayúdame. Hasta ese momento, hermanos, cambió mi vida. Y vaya, hermanos, que yo predicaba, pero hay cosas que no podía soltar. Hasta que decidí, hermanos, y entendí que Él es el que hace los milagros. Hay cosas que tú no puedes hacer. Yo decía, yo me metí en ese problema y yo salgo. Me hundía aún más. Hasta que dejé todo en manos de Dios. Y Él lo hizo. Eche toda su ansiedad. Echemos toda nuestra preocupación en Él, hermanos. Y Él lo hará. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios de los milagros. Él es el que obrará el milagro en su casa, en su hogar, con su familia. Él es el que hará el milagro, no nosotros. Isaías 41:10. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, que yo soy contigo. No temas, que yo soy contigo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, no te altere, que no se altere tu corazón, que no se inquiete. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo, porque yo soy contigo. Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Cuál es su petición, su necesidad? Solamente Dios la sabe y Dios la conoce. Tenga la confianza que Dios lo hará, porque lo dice su palabra y porque lo hemos visto y porque Dios ha hecho milagros imposibles. Dios lo va a seguir haciendo, hermanos, con su familia, con usted. Créale a Dios y no dude, y verá la respuesta de Dios en su vida. Póngase de pie, hermanos, y demos gracias a Dios por esta palabra. No dude, Dios lo hará. Sea cual sea su necesidad, su petición, tenga la confianza, la certeza. Pongamos nuestra ansiedad, nuestra preocupación en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar por su petición y vamos a orar por nuestras peticiones, pero ante todo, primeramente vamos a darle gracias a Dios, porque Él es nuestra salvación, porque Él es nuestro Dios, porque Él tiene cuidado
de nosotros. Bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús, ante todas las cosas, primeramente, te adoramos, te agradecemos, te adoramos, te damos gracias. Tantas palabras que podemos decirte, Padre, que podemos expresarte, mi Dios. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué te podemos pagar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas? Los milagros que tú has hecho a través, Padre, de tu Hijo, mi Dios, y nos has demostrado cuánto nos amas. No cabe duda que tú nos has demostrado cuánto nos amas, mi Dios. Gracias por la familia, por el milagro que has hecho en la familia. Gracias por el milagro que has hecho en nuestro matrimonio. Gracias por el milagro que has hecho en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Gracias, Padre. No tenemos con qué pagarte, mi Dios. Así como hemos visto tantos milagros, estamos seguros que seguirás haciendo los milagros en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, que tú seguirás haciendo milagros en nuestro matrimonio, que tú seguirás haciendo milagros en cada uno de nosotros. Gracias. A veces las preocupaciones, mi Dios, a veces los problemas, las necesidades, tantas cosas que están a nuestro alrededor hacen turbar, hacen inquietar nuestro corazón y entra nuestra duda, mi Dios. Pero tú no quieres que dudemos, mi Dios. Tú no quieres que dudemos de ti, mi Dios, de lo que tú eres, Padre, de lo que tú nos has hablado, de lo que tú nos has demostrado, mi Dios. Que no entre duda en cada uno de nosotros, Padre, de que tú lo harás, mi Dios. De que estemos seguros de que tú obrarás el milagro, de que tú sanarás, de que tú salvarás, de que tú serás con tu hijo, con tu hija, de que tú lo harás. En el nombre precioso de Jesús, gracias por esta palabra, mi Dios, gracias. Así dejo el lugar a nuestro hermano Doro Castillo para que él despida.